Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? Ya estamos aquí para que escuchemos a Dios, porque no es el hombre el que habla. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estamos, Vicky? Buenas noches. Buenas noches a todos. Patti, allá por Chihuahua. Georgette, ¿sí? ¿Qué tal, Vicky? Berta, qué gusto. Diana, ¿sí? Qué gusto saludarlos. A todos mis hermanos, gracias a Dios, para que pues Dios nos siga dando ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué tal, Carlos Cero? ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches a todos. Mis hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Marinita ya se unió aquí, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, para que podamos empezar a ver qué maravillas tiene nuestro Señor. Como siempre nos tiene asombrados con lo que nos va revelando el Señor, ¿sí? ¿Sí? De parte de Rosa Elsa, sí, también nos la saludas de mi parte, Patti, allá por por el estado de Chihuahua, ¿sí? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo y de la tierra, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios grande, maravilloso, Señor, que nos has permitido conocerte cada día más y más, Señor. Qué gran privilegio, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo a quien has enviado. A tu Hijo a quien tú has enviado. Porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Marinita, Rocío, ¿cómo están? Buenas noches, sí. Es maestra Patti Zambrano, Katy Camarillo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es impresionante la manera en que Dios hace pacto con Abraham, porque realmente siempre le decimos a Abraham, pero ahí dice en la Biblia que es Abraham, porque así le cambió el nombre, como padre de muchedumbres, ¿no? Y después tiene a Isaac, donde viene ahí la promesa, y después tiene que ser en Jacob, porque Dios así lo determinó, que el mayor serviría al menor, es decir, aunque eran gemelos o cuates, nacieron al mismo tiempo, pero el primero que salió del vientre de Rebeca fue el hermano de Jacob, pues Isaú, y después nace como siendo hijo menor Jacob, y Dios había determinado que el mayor serviría al menor, entonces tenía que ser en Jacob. Y entonces Jacob es bendecido por Isaac, a pesar de que todo lo iba a bendecir el Señor, porque así era el plan, pero sabemos que Rebeca ahí quiso ayudar, y bueno, hizo que se vistiera Jacob con las ropas de Isaú para que llegara la bendición, ¿no? Pero luego ya cuando ves la vida de Jacob, bueno, el primer punto es que Dios sigue estableciendo un pacto con él, porque a través de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, ¿no? Que es el pueblo de Israel, y es ese pueblo el que va a bendecir el Señor. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios, y ahora Dios pues los tiene castigados a todos menos al remanente. Pero lo impresionante es que finalmente es decir, la simiente es Cristo, porque dice aquí en el libro de Lucas, ¿sí? Mira, vamos a ver el libro de Lucas, cuando se le aparece a María el ángel, ¿sí? Queda muy claro que es hijo del Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo,
es el unigénito del Padre, ¿sí? Dice en Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, ¿sí? El trono de David. Fíjate aquí cómo en esta parte el Señor mezcla dos cosas. Dice, nuestro Señor Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo del Dios Todopoderoso. Y el Señor Dios, el Todopoderoso, le dará el trono de David, su padre. Entonces aquí, como dice, a ver, entonces el Señor Jesucristo viene de David o viene de nuestro Padre Celestial. Viene de nuestro Padre Celestial, pero el Señor sigue respetando lo que pactó con Abraham, que será padre de muchedumbres, porque después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y cuando ves en el libro de Mateo toda la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que llega hasta José, pero todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es hijo de José, nuestro Señor Jesucristo es hijo del Dios Altísimo, y esta es la vida eterna, dice Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has tú, Padre, enviado, ¿sí? Y entonces fíjate aquí, dice, y le dará el trono de David su padre, ¿sí? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es un ser santo, es decir, él no viene del pecado del hombre, es decir, no nace con una carne nace con una carne de pecado por María, pero es un ser santo que nunca pecó, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eve. Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ese es lo impresionante de estas historias es esto, fíjate. El poder del Altísimo, dice claramente, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿sí? El santo ser, es decir, es un ser santo quien está naciendo, será llamado Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo nace con una carne de pecado, sí, porque la tomó de María, ¿sí? Y mira, para poderlo aclarar o verlo aquí, vamos aquí al libro de Romanos 8. En Romanos 8 nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nació en una carne de pecado, es decir, dice aquí, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por eso nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó, ¿sí? Pero él, ¿de dónde tomó el pecado? De María. Y fíjate que María no venía de la descendencia, simplemente es un plan de Dios, ¿sí? Tampoco venía de José, porque dice claramente en Lucas, dice, y el poder del Altísimo te va a cubrir. Porque si nosotros vemos en el libro de Mateo, la descendencia, lo que le llamamos mira, aquí lo vamos a leer, no es cronología, la genealogía de Jesucristo
hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces dices, a ver, entonces si nuestro Señor venía por ahí. No, no venía por esa línea. Dios está respetando un plan que hizo con Abraham, ¿sí? Es más fácil decir Abraham, con Abraham y con toda su descendencia, pero no fue así, porque aquí empieza la genealogía diciendo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Sí? Y así te vienes con con toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y llegas al momento que dice en el 16, y Jacob, o sea, el papá de José, el que se casó con María, y Jacob engendró a José, marido de María. Entonces, la línea venía por el lado de José, pero en Lucas nos dice claramente el Señor, el poder del Altísimo te va a cubrir y el santo ser que nacerá se llamará Hijo del Altísimo, ¿no? Así lo acabamos de leer en Lucas, ¿no? Entonces, qué impresionante que por un lado el Señor está cumpliendo el plan que le prometió a Abraham, y por otro lado Él manda un ser perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nace de una mujer que es María, y ese es algo que es muy importante en la palabra de Dios, que tenemos que reconocer que Jesucristo se hizo hombre, se hizo hombre. Entonces aquí vemos en el versículo 16, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, ¿no? Entonces cuando ves la genealogía, vienes y dices hijo de David, hijo de aquí, hijo del otro, pero por otro lado, Lucas nos dice es llamado Hijo del Altísimo, es decir, ella llega a una virgen desposada, dice, ¿sí? Mira, vamos aquí al libro de Lucas, donde viene más explicado, ¿sí? Y dice aquí, vamos a buscarlo aquí. Aquí dice, versículo Lucas 1:26, al sexto mes, refiriéndose al sexto mes de Elizabeth, ¿sí? ¿Sí? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién fue el ángel? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿sí? Fíjate, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, pero José venía de la casa de David, es decir, de la genealogía de David, y el nombre de la virgen era María, ¿sí? Y entonces, por un lado el Señor directamente Él les hace llegar a nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿sí? Y es el unigénito del Padre, como nos lo dice en el libro de Juan. Miran, en Juan 1:13 dice con una manera muy clara que vimos su gloria como el unigénito del Padre. Entonces podemos decir claramente que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Pero por otro lado le da cumplimiento a la promesa que le hizo a Abraham. Dijo, de ti llegará el Salvador, en tu simiente, y la simiente es Cristo, aunque esa simiente fue directa del Padre.
Juan 1:15. Bueno, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios. Ahora, tú eres hijo de Dios porque tú estás en el cuerpo de Cristo. Por eso tú eres hijo de Dios, porque tú estás en el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, como lo dice aquí en el libro de Efesios. Fíjate, en el libro de Efesios dice la palabra de Dios que somos miembros de su carne, de sus huesos, dice Efesios 5, ¿sí? 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, tú eres el cuerpo de Cristo, ¿sí? Amén. Y entonces aquí viene otro plan de misterio tremendísimo, ¿sí? Porque por un lado tú eres el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y el plan es que Jesucristo venga a reinar con su cuerpo. Pero dice aquí, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es que si yo preguntara, yo quisiera conocer la carne de Cristo, a cualquier hermano en Cristo que veas ahorita nacido de nuevo, ese es el cuerpo de Cristo. Estos huesos que tengo aquí, estos huesos que tú tienes, hijo del Dios Altísimo, eres hijo de Dios porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Eres parte del cuerpo de Cristo. Pero fíjate aquí en el versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dices, bueno, eso viene cuando Dios creó al hombre y le hizo a la mujer. Pero en el versículo 32 dice la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pablo, que dice, grande, grande, grande es este misterio de que el hombre dejará a su padre y a su madre. Mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. Y de la iglesia. Así es que, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiere decir que el Señor Jesucristo se va a unir, dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo toma la palabra de Dios como una relación. El Señor Jesucristo se va a unir a su iglesia para formar realmente una sola unidad. Una sola unidad, como dice aquí en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quien, a la iglesia, y se entregó a sí misma por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Quiere decir que la iglesia no está santificada. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Santificándonos a través del conocimiento de la palabra. ¿Qué tal, Manuel, Lores, Citlali? Buenas noches. El Señor nos está santificando, y díganme si no, mis hermanos, cada día somos más santificados porque Dios va poniendo en nosotros el querer como el hacer para ir terminando con el pecado y nosotros estar buscando siempre la santidad. Yo no digo que hayamos acabado todavía, les decimos a Dios, muéstrame mis tinieblas, ¿sí? Aún tenemos un cuerpo de carne que batallamos con él constantemente a través de los ojos, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos, o sea, a través de los sentidos. La carne nos quiere ganar, ¿sí? Pero maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. O sea que el Señor está santificándonos para poderse unir a su iglesia, como dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia.
Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿cómo te está limpiando Dios? A través de la palabra. Aunque tú digas, yo estoy escuchando palabra y me gusta escucharla y todo, y cambia mi conciencia y me hace ver, ahí te está santificando el Señor, cambiando tu conciencia. Cambiando tu conciencia. Así es que dice, por la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y sin mancha alguna. Y esa es nuestra meta, que cuando tú y yo lleguemos a esa santidad, cuando llegue el Señor Jesucristo, nos halle, seamos hallados en Cristo, seamos hallados en Cristo. Pero ya me desvié un poco del tema principal del cual yo quería hablar el día de hoy. Qué impresionante que por un lado el Señor va dando la genealogía del Señor Jesucristo, de dónde viene Él, pero no viene de ahí realmente, mis hermanos. María no tenía que ver con la simiente, es decir, directamente de Abraham. El que tenía que ver era José, y José no fue el papá del Señor Jesucristo. Claro que él se presentó como padre porque ante todos los ojos de los demás tenían que hacer ver que el Señor que María había tenido un hijo con José. Pero la verdad es que el poder del Espíritu Santo cubrió a María y Dios hizo nacer un santo ser, un santo ser. Entonces, yo recuerdo una vez que alguien predicaba este tema que hoy quiero entrar a él, la genealogía, es decir, de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Dice, te espantas de la gente por la cual llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice, después de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y aquí está lo impresionante. Vamos a leer hoy, esa genealogía de la cual sí habla Mateo, pero que no tiene que ver con el Señor Jesucristo. No tiene que ver con Él, ¿sí? Y dice aquí, vamos a empezar aquí desde el momento que es bendecido Jacob, ¿sí? Pero en el momento que ya Jacob es bendecido y se va a Harán, ¿sí? Y se va a Harán y ahí pone Betel, no sé si lo recuerdan. Betel es un lugar muy importante porque ahí tiene un sueño Jacob donde ve una escalera que llega al cielo. Y esa escalera del cielo, él ve a Dios en la punta de la escalera y esa suben ángeles, bajan y suben ángeles por esa escalera, ¿sí? Dice aquí, vamos a leerlo rápidamente, dice Génesis 28, 10, dice, y salió pues Jacob de Bersebea y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Ese fue su sueño. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, ¿sí? Recuerda, ¿quién es la descendencia? Bueno, pues es el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo es la simiente del Padre. Es la simiente del Padre, pero Dios cumple sus promesas porque a todas estas personas van a ser salvos, ¿sí? Y recuerda que somos hijos de Abraham y tenemos todas las bendiciones que Dios le hizo a Abraham, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, en la simiente
en la que íbamos a ser bendecidos y ya fuimos bendecidos en la simiente, ¿sí? Entonces dice, te daré a ti esta tierra en la que estás acostado y te daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, como el polvo de la tierra, así como le dijo a Abraham, ¿sabes contar las estrellas? A mí, pues no, son muchas, pues así va a ser tu descendencia. Lo mismo le estaba diciendo Dios a Jacob. Así va a ser, pero todo es a través de Cristo. Pero por un lado viene la descendencia hasta José, el esposo de María, que no es el papá, porque fue a la simiente, ¿no? Y entonces, cuando tú ves toda la genealogía del Señor Jesucristo, que tampoco, por decir algo, no es su genealogía, porque Él es el unigénito del Padre, Él viene del cielo, amén, ¿sí? Entonces, ¿qué tal, Nati Romero? ¿Cómo estás? Beatriz Morales, qué gusto de saludarte, ¿sí? Y aquí a Gary Collado, qué bueno, buenas noches. Y dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y tú te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero es la simiente de Dios en María, ¿sí? Pero el Señor cumple los dos planes. Dice en el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa es una promesa para ti, para mí. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, pero Dios la bautizó como Betel, que Betel es el lugar donde es una escalera al cielo, ¿sí? Es una escalera al cielo y tú puedes llegar al cielo siendo tú ese Betel, ¿no? Como lo hemos enseñado y predicado, que tú y yo somos también un Betel, ¿sí? Porque dice, ¿tú eres casa de Dios? Sí, tú eres el templo de Dios, dice en el versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, no es otra cosa más que casa de Dios, tú eres la casa de Dios, y tú tienes la puerta del cielo abierta, y puerta del cielo, ¿sí? Y entonces ese lugar se llama Betel, ¿sí? Luego en el capítulo 29, Jacob empieza, y aquí nos narra cómo fue teniendo a los 12 hijos, ¿sí? Recuerda que Jacob, ¿sí?, se fue a la tierra, ¿sí?, caminó buscando a su tío, es decir, el hermano de su mamá Rebeca, que fue donde le dijo su papá Isaac que fuera a buscar esposa, que no se fuera a casar con ninguna de las hijas de Canaán, sino que fuese a ver al padre de tu madre, y ahí dice, tomarás de las hijas de Labán. Labán, ¿quién era? Hermano de Rebeca. Entonces ahí es que se va Jacob, y entonces, bueno, estoy narrando ya la historia porque tú la puedes leer con mucho detenimiento, ¿sí? Lulú, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, llega Jacob y bueno, primero se encuentra un lugar donde están el abrevadero de las ovejas, que ahí se acercan a tomar, y ahí llega esta Raquel, la hija menor de Labán, ¿sí? Lea era la hija mayor de Labán. ¿Quién era Labán? Labán, hermano
venía siendo hermano de Rebeca, es decir, él conoce a sus primas, por darle un nombre, ¿no? Que una de ellas era Lea y otra era Raquel. Y bueno, Jacob se enamora de la hija pequeña, es decir, de la más chica de las dos, se enamora ella de esta Raquel, ¿no? Se enamora de Raquel, y entonces le platica a Jacob de dónde viene, y dice, mira, yo soy hijo de Rebeca, y Rebeca es Rebeca es hermana de tu papá. Y entonces le dice, entonces Rebeca se emociona mucho al saber y va y da toda la noticia a su papá Labán, ¿no? Vamos a leer aquí, dice en Génesis 29, 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, ¿sí? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra. Bueno, esa es la parte de la historia que remueven la piedra, ¿sí? Dice, y Jacob dijo a Raquel, en el versículo 12, que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, ¿sí? Y entonces Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres tú, porque eres hijo de mi hermana Rebeca. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, ¿sí? Dime cuánto quieres ganar. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, ¿sí? Y entonces Labán le dice que sí se le va a dar, y sabemos que Jacob se pone a trabajar los 7 años, ¿sí? Para que le dé a su hija. Y sabemos que el día de la noche no le dio a su hija Raquel, le dio a su hija Lea, ¿sí? Entonces dice, cuando ya terminó de servirle, dice en el 20, así que Jacob por Raquel, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos, porque la amaba. O sea, ya sabes que cuando hay enamoramiento el tiempo se va volando, ¿no? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que aquella noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Pues yo me imagino que en esa fiesta el otro estaba, pero sí, ahora sí que tomado, estaba pachecón, y tomó a Lea, ¿no? Porque él sabía cómo eran diferentes, ¿no? Y sucedió aquella noche que tomó a Lea su hijo y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Pero cuando amaneció, venida la mañana, aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió, ¿sabes qué? Aquí en este pueblo, en este rancho, primero se tiene que dar a la mayor y después se da a la menor. No sé si se lo inventó Labán, pero de ahí dijo, así son las cosas, ¿no? Y ahora sí que casi le dijo, ¿para qué te pusiste hasta atrás? Que ni supiste a quién te di, ¿no? Entonces, pero ya venida la mañana, dice, esta no es
no es Raquel, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces el otro tal le miente y dice, pues aquí en estos lugares acostumbramos dar primero a la mayor y luego a la menor, ¿sí? Porque Labán le respondió en el 26, no se hace así en nuestro, no, dice Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Primero tienes que tomar a la mayor y luego a la menor. Así es que cumple la semana de esta y se te dará la otra. Recuerda, aquí viene un apartado de una semana, el otro se puede emocionar, una semana pues la trabajo para que me den a la que yo quiero, ¿no? Pero una semana significan 7 años. Una semana significan 7 años. Recuerda que por eso damos la explicación de la semana 70 para el pueblo de Israel, que es equivalente a 7 años, que en la tribulación dura 3 años y medio y 3 años la gran tribulación. Y no estoy hablando ahorita de Apocalipsis, lo que quiero referirme es que Labán le está diciendo, tienes que trabajar para mí 7 años más, ¿sí? Dice, cumple esta semana y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años, ¿no? Y entonces, hizo Jacob así, y cumplida la semana, sus 7 años de aquella, le dio a Raquel, su hija, por mujer, y luego Labán, aquí va una sirvienta, ¿sí? Una criada, aquí dice, eran como la dama de compañía, y le da. Y bueno, y lo interesante de esta historia, mis hermanos, es que los hijos de Jacob son hijas de las criadas y son hijas de Raquel y de Lea, y eso es lo que vamos a leer en esta parte. Dice, mira, versículo 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. O sea, se quedó ahí 21 años sirviendo a Labán, ¿sí? Y vio Jehová que Lea era menospreciada porque no la amaba Jacob, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. O sea, que los primeros hijos que tuvo Jacob fueron con Lea, la que él no amaba, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 32, y concibió Lea y dio luz un hijo, ¿sí? Y llamó su nombre Rubén, es decir, la tribu de Rubén. De ahí de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ¿sí? ¿Sí? Ahora por tanto me amará mi marido, ¿sí? Así es que, ¿qué significa Rubén? Es Bet, un hijo, ¿sí? Entonces, el primer hijo que tuvo Jacob fue Rubén, ¿sí? Luego, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, que también Simeón son de la tribu de Simeón. Las 12 tribus de Israel vienen de Jacob. Dice, y concibió ahora por tercera vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví, ¿sí? Quiere decir, Leví, recuerda que es donde viene el sacerdocio que Dios estableció, que con Moisés le dijo, los que van a ser los sacerdotes serán los de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces Leví viene siendo el tercer hijo de Jacob, ¿no? Que tuvo con Lea, porque Dios tuvo misericordia de Lea al ver que era menospreciada por Jacob, porque él no la amaba, y le dijo, voy a darte hijos, Lea, para que no estés tan sola y ver que tienes tus hijos. Ella decía, con esto sí me va a amar mi esposo y me va a amar mi esposo, ¿no? Y entonces viene la tribu de Leví. Versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, ¿sí?
y dejó de dar luz. ¿Quién es entonces el cuarto hijo de Jacob? Judá, de donde viene la descendencia del Señor Jesucristo, donde viene toda la genealogía del Señor Jesucristo. Pero por eso dije al principio de la plática, ¿sí? No viene nuestro Señor Jesucristo de ahí, porque la simiente es Cristo, y María fue cubierta por el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios estuvo sobre María y la cubrió el poder de nuestro Padre Celestial, y tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, me gustaría que viéramos aquí para poder recordar. Vete a Gálatas, ¿sí? A Gálatas 3, por favor. Vete a Gálatas 3. Y dice en Gálatas 3. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, aquí está la simiente. La simiente es Cristo, ¿sí? Así es que la promesa se cumplió para Abraham, por eso viene en esa genealogía hasta José. Pero sabemos que José no fue el papá de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas cosas nos hacen ver la grandeza de nuestro Dios, que tú y yo estamos incrustados en el cuerpo de Cristo. Por fe, tú estás incrustado en el cuerpo de Cristo, en la simiente prometida a Abraham, pero es la simiente del Padre donde nos incrustó. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, como tampoco ustedes son de este mundo. Tú dejas de ser de este mundo porque Dios te hizo parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo no es de este mundo, ¿sí? Él vino para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces, es impresionante, entonces, en esa descendencia, después de Abraham, Isaac, Jacob tiene a sus primeros 4 hijos con Lea. El primero es Rubén, el segundo es Simeón, el tercero es Leví y el cuarto es Judá, de donde viene José, de la tribu de Judá, ¿sí? De donde viene David, de la tribu de Judá, ¿sí? Recuerda que cuando Dios se molestó mucho con el pueblo, dividió a las 12 tribus, 10 tribus se quedaron en el norte y 12 tribus se quedaron en el sur, que es Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces, aquí vemos los primeros 4 hijos de Jacob, ¿no? Entonces, pero de Judá viene, digamos, por darle un nombre, la simiente, ¿no? Pero sabemos bien, mis hermanos, que la simiente es Cristo, ¿sí? Versículo 30. Ahora dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Lea y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Ya sabes, ¿no? Haciéndole un panchote allá a Jacob, ¿no? Me muero, ¿no? ¿Sí? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, yo te amo a ti, pero tú eres estéril. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, ¿sí? La que le dio Labán, su sierva, dice, llégate a ella, ¿eh? Y dará a luz sobre mis rodillas, ¿sí? Y así te imaginas que está dando luz un hijo tuyo conmigo. Y yo también tendré hijo de ella. Y así le dio a Bilha, su sierva, por mujer. ¿Y qué crees que hizo Jacob? Pues que se llegó a ella.
Es muy obediente también ¿no? Pues es el ser humano. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Y entonces dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que es la tribu de Dan, de las 12 tribus de Israel. Lo llevamos con el quinto hijo de Jacob. ¿Sí? Nos faltan 7 hijos más para poder entender de dónde vienen las 12 tribus. Pero a ver, ¿realmente de quién era hijo Dan? ¿De Raquel? No, era de la sirvienta de Raquel. ¿Sí? Y ella dijo, no, pues para mí es tu hijo, no, pues es mi sirvienta, ella va a hacer lo que yo diga, ¿no? Y dijo después otra vez, ¿sí? Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neptalí. O sea, ella, el celo de tener a Jacob y tener los hijos. Ahora, entonces, Neptalí no era hijo de Raquel, era hijo, realmente era hijo de la sirvienta de Raquel, de Bilha. Entonces, ya vamos en cuál generación. Los primeros 4 son de Lea. Después viene el quinto, que es de la sirvienta. El sexto, que es de la sirvienta, ¿sí? Y dice en el 9, viendo pues Lea, ahora la hermana mayor, que había dejado de dar luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer, ¿no? Porque dice aquí, y dejó de tener hijos, ahora la hermana mayor dice, ahora yo también le voy a hacer lo mismo. Es que, qué relajos, ¿no? Qué relajos se traían ahí entre esas familias, ¿no? Y así vas viendo la historia. Por eso tenía que nacer un ser santo, por eso, aunque Dios le cumplió a Abraham la promesa, ¿sí?, de que en su simiente serían benditas todas las naciones, él creyó en esperanza contra esperanza, sabiendo que lo que iba a venir no venía en el plan de Dios. Hubiera sido imposible que un hijo de José, con la carne de donde venía y todo, hubiera podido, ¿no? O sea, tenía que nacer un ser santo. Desde luego, en su carne tenía una carne de pecado por el lado de María. Entonces, María, ¿de dónde venía? No lo sé. Ahorita, a lo mejor voy a estudiar más aquí, a ver si veo la genealogía de María, pero la que me queda clara es la de José, su esposo, que viene de David, y viene de Abraham, y viene de Jacob, y viene de la tribu de Judá, ¿sí? Pero finalmente vemos, ahora resulta ser que Lea había dejado de dar a luz hijos y tomó a Silpa, su sierva, y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, su sierva de Lea, dio a luz un hijo, Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. No, ese Jacob traía una mezcla, o sea, tenía 4 mujeres, porque tenía a Lea la mayor, tenía a Raquel y a sus sirvientas de cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Y dice, Gad es otra de las tribus de Israel. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, ¿sí?, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó a su nombre Aser, ¿no? Ay, para dicha mía. Más bien agárrate al Jacob, ¿no? Pero en fin. Agárrate al Jacob, porque aquí dice que Jacob, ¿sí? Porque luego Silpa, la sierva, le dio, ¿sí?, luz otro hijo. Ya Jacob traía toda una pachanga ahí. Y
y dijo Lea, para dicha mía. Entonces, sí. Y entonces aquí vemos otra vez cuántos hijos. Primero vienen 4 de Lea. Después vienen de parte de Raquel a través de la sirvienta. Vienen hijos que son, que vienen siendo la tribu de Dan, ¿sí? La tribu de Dan, que viene siendo el quinto, la de Neftalí el sexto, ¿sí? Y viene otra vez, y viene el séptimo por parte de Lea, de la sirvienta de Lea, ¿sí? Y fue Gad, y luego la tribu del octavo de Aser. Y luego aquí viene una historia, dice en el versículo 14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. O sea, Rubén, imagínate, y él era el hijo mayor de sus 4 mujeres de este hombre, ¿no? De Jacob. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, porque era su primer hijo directamente de Lea, ¿sí? Y le dijo, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. O sea, no nomás agarraste a mi marido, ¿no? Ahora se pone muy celosa cuando le dio a la sirvienta. Y dijo Raquel, pues, dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo, ¿sí? Y cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad, ¿sí?, he alquilado por las mandragoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob, ¿sí? Entonces de Lea vienen los primeros 4, el 5.º y luego otros 2, ¿no? Ya necesitamos una forma matemática aquí para poder ir sacando las conclusiones, ¿sí? Y dice, y concibió el 5.º hijo, y dijo Lea, Dios me ha dado recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó el nombre de Isacar. A ver, espérame, entonces no fue Lea la que tuvo, ¿sí? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche. Sí, es hijo de Lea, ¿sí? ¿Sí? Y entonces es la tribu de Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón, que es la tribu de Zabulón. Después dio luz una hija y llamó su nombre Dina, ¿sí?, que nada tiene que ver con los camiones Dina, ¿no? Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, ¿sí? Llamó su nombre, ¿qué? José. Añádame Jehová otro hijo. Y entonces, fíjate, Raquel sí tuvo hijos, tuvo a José, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo se integran todos estos. Lo que yo quiero llegar es esto, mis hermanos. Todas las generaciones después de Jacob, bueno, de por sí, Abraham primero tiene a Ismael.
Pero después viene el hijo de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? En Isaac te será llamada descendencia. Y luego dice Dios, Isaac tuvo 2 hijos, que tuvo a Jacob y Esaú, pero Dios dijo, va a ser en Jacob. Pero luego Jacob sí se va cumpliendo y tiene a las 12 tribus. Pero si vemos la historia, esos 12 hijos vienen de una mezcla de todo, ¿no? Viene a la que amaba un hijo realmente. De Lea viene 5 hijos legítimos, ¿sí? Entonces 5 más 1 son 6. Quiere decir que 6 son de las sirvientas que Labán dio a sus hijas. Y no quiero ofender con la palabra sirvienta, lo que yo quiero decir es que no fueron de las esposas, ¿sí? Y entonces cuando recuerdo a este predicador que decía, oye, si ves la historia de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, ahí hay prostitución, hay esto y hay el otro, y bueno, dices, si yo lo veo de esa manera, dices, pues sí, ¿no? Porque si vamos estudiando cada uno de ellos y todas las desobediencias del pueblo, pues sí, pero por otro lado, dices, nuestro Señor Jesucristo es un ser santo, que tomó el pecado de parte de María en su carne, pero su ser es un ser santo. Y entonces el Señor vino del cielo. El Señor dijo, Señor, ustedes no son de aquí, no son de este mundo. Y ya con esto termino, si me lo permiten mis hermanos, rápidamente vamos aquí a Juan 17 y quiero decir claramente esta parte. Pues dice aquí rápidamente, 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste que son tuyos, ¿sí? Y dice en el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces tú no eres del mundo ya. ¿Por qué? Porque eres de Cristo, ahora eres del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo era un ser santo? Porque en su espíritu y cómo preparó su alma, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo mantuvo la santidad aunque estuvo en un cuerpo de pecado. Ahora, ¿tú cómo eres ahora hijo de Dios? Porque tú recibiste a Jesucristo en tu corazón y Dios puso en ti algo nuevo, algo que nació, un espíritu nuevo que es nacido por la palabra de Dios, un ser incorruptible dentro de ti. Y esa es una buena dádiva y un don perfecto que proviene de lo alto. Mira, Primera de Pedro dice aquí claramente que nosotros somos nacidos por la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1, ¿sí? 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, ve la similitud. A lo mejor me alargué mucho con todo esto de Lea y todo esto, pero lo impresionante es lo impresionante de esto es que somos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Y quién es la simiente? Es Cristo. Es decir, Dios te hizo nacer de nuevo con una simiente incorruptible. Por eso Dios pudo poner en tu corazón al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y sí, Georgette, en Mateo 1 habla la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero llega hasta José, no llega a María. Entonces no es la genealogía de María, es de José. Y lo que estamos viendo aquí en este estudio
es que es el camino que Dios está marcando para la promesa a Abraham. Pero la simiente fue puesta por nuestro Padre Celestial cuando el Espíritu Santo estuvo sobre María y la cubrió. Y en ese momento el santo ser que nació es un santo ser que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo es la simiente que viene no de este mundo, viene del cielo. Y nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver, ¿a quién recibiste para ser salvo? Recibiste al Señor Jesucristo, que es la simiente para que tú pudieras nacer de una simiente no corruptible, sino una simiente incorruptible. Sigues igual que el Señor Jesucristo con un cuerpo de pecado y tú te estás preparando como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, que el niño crecía y la gracia de Dios estaba con él y se fortalecía en la palabra de Dios. Amén. Qué impresionante, mis hermanos, que nosotros somos nacidos de una simiente que es Cristo. Esa simiente es Cristo, porque si vemos la historia de Jacob y de Lea y sus sirvientas y todas las cosas como se dieron, dices, ay Señor, qué bueno eres, le cumpliste a Abraham en su orden para decir, aquí viene, pero la simiente tenía que venir del cielo. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo no soy de este mundo, como ellos tampoco no son de este mundo. Y dale gloria a Dios porque tú no eres de este mundo. Amén, porque tú eres nacido de una simiente incorruptible, ¿sí? Así es que por eso dice claramente en Juan 17, ¿sí? Juan 17, 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y lo que está orando nuestro Señor Jesucristo por nosotros es, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Síguelo santificando, Padre, en tu verdad, por tu palabra que es verdad. Entonces, con esto resumo, mis hermanos, gloria a Dios que tú y yo no somos del mundo por la simiente incorruptible que tenemos de nosotros, que vino del cielo, que nada tiene que ver ni con Abraham ni con nada. Hay promesas que se cumplen por la misericordia de Dios y el plan de Dios, pero nosotros somos la simiente de Cristo. Aleluya. Amén, amén. Pero era importante también entender toda esta situación de Lea y de todos sus 12 hijos de Jacob, donde vienen todos ellos, ¿sí? La simiente incorruptible en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sí, que de ahí venimos. ¿Por qué no eres de este mundo? Porque tú tienes una simiente incorruptible, ¿sí? Fuiste nacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre, como dice. Entonces, ¿por qué decimos que no somos de este mundo? Porque tú naciste de nuevo de una simiente incorruptible. Aleluya. Padre, te damos gracias, mi Dios omnipotente, por mostrarnos estos misterios tan maravillosos, Señor, de comprender que ¿por qué no somos de este mundo, Señor? Porque fuimos nacidos de una simiente incorruptible al recibir a Cristo, porque Cristo es la simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se lo prometió a Abraham y a Jacob, Señor, pero tú en tu grandeza, Señor, vimos que hiciste la obra llegando aquí, Señor, usando a una mujer buena, Señor, por tu palabra, Señor, halló gracia María, Señor, y llegó nuestro Señor Jesucristo para que Él pagara el precio del pecado y ahora nosotros, Señor, tomáramos ese pago del pecado, Señor, y ser nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre,
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Mañana tenemos servicio. Recuerda, mañana tenemos palabra, tenemos alabanza, y el domingo también. El jueves están los matrimonios. Estamos por darles las fechas de cómo van a estar lo de los cursos de matrimonios, que van a ser híbridos. Va a haber unos presenciales y otros van a ser a través de estos de Instagram y Facebook, ¿no? Y el viernes los jóvenes, como siempre, y el sábado la oración, que ha sido una gran bendición para muchas mujeres, para muchos la iglesia, para que estén recibiendo de la palabra de Dios. Aleluya. Dios me los bendice mucho, y el domingo no se olviden, estamos presencialmente ya. Ya puedes asistir a tu iglesia, Palabra de Vida, en México y en Valle, para que recibas palabra. Y seguimos con estos medios para aquellos que están viviendo lejos por razones X, y está bien si Dios los tiene por allá, pero lo importante es que sigan creciendo en la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.